Seres extraños. Bienvenidos a Seres Extraños, el podcast donde exploraremos los misterios más intrigantes del mundo. En este episodio vamos a sumergirnos en la historia de la criatura conocida como Pie Grande, explorando los avistamientos recientes, investigaciones en curso y los relatos que han mantenido viva la leyenda de este misterioso ser. El Pie Grande, también conocido como Sasquatch en algunas culturas, es una criatura legendaria que se dice que habita en zonas boscosas, especialmente en regiones del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Se le describe como un gigantesco monstruo peludo, de gran altura y con extremidades enormes, lo que ha dado origen a numerosos relatos a lo largo de los años. Ha generado un gran interés de la cultura popular, con investigaciones, expediciones y avistamientos reportados y numerosos relatos de personas que aseguran haberse topado con él. Los relatos sobre avistamientos del Pie Grande han contribuido a mantener viva la fascinación por esta misteriosa criatura, convirtiéndola en un ícono de criptozoología y generando interés en investigaciones más profundas sobre su posible existencia. ¿Será real o simplemente una leyenda? Acompáñanos para descubrirlo juntos. Aquí comienza Seres extraños. A continuación, escucharemos la leyenda de Pie Grande. El espeluznante relato de un hombre que asegura haberse encontrado de frente con Pie Grande. Los hechos se dieron en Tennessee, en los Estados Unidos, y según el testimonio del protagonista de esta historia, aquella criatura medía casi 3 metros y pesaba más de 360 kilos. Todo sucedió luego de un día laboral, cuando Travis estaba regresando a su casa. De repente, una enorme sombra gigante apareció. No pasaron más de 2 segundos para que se percatara de que eso no era un oso, pues cuando algo tiene el doble del tamaño de dicho animal, de inmediato lo intuyes. La criatura comenzó a alejarse y se fue por una colina, derribando 3 enormes árboles en el camino. Ya entrada la noche, Travis decidió salir al aire libre para encender un cigarrillo, cuando advirtió que aquella extraña figura volvía a aparecer. Mientras estaba allí, se percató de que por lo menos 3 o 4 árboles grandes comenzaron a estrellarse contra las viviendas. Sonaba como cuando estás muy cercano a una tormenta. Lo insólito es que estos eran árboles del tamaño de un poste de teléfono y que caían hacia la construcción. Tras experimentar esos 2 momentos, al día siguiente, Travis pensó en buscar medidas más seguras al momento de regresar a su casa. Y así, al terminar el día laboral, se estacionó más cerca de su vivienda para poder correr hacia su interior sin ningún riesgo. Y lo que sucedió después parecía totalmente imposible y sin duda escalofriante, ya que aquella enorme criatura, Pie Grande, estaba aguardando cerca de su casa. Lo estaba acechando, por lo que Travis pensó que de no haberse estacionado donde lo hizo, probablemente le habría sucedido algo realmente malo. Sintió que habría sido una estadística más de personas desaparecidas de forma misteriosa, ya que aquel ser estaba esperando en el camino de entrada por donde tendría que pasar hacia su casa. Travis se percató que aquella enorme figura negra estaba cerca de los arbustos y comenzó a moverse hacia su patio trasero. Tenía al menos 2,5 metros de alto, con un peso aproximado de 300 kilos. Y aunque era solo una enorme sombra negra, podría simplemente sostener un extremo de su torso y rasgarlo por la mitad. Estos terroríficos encuentros con Pie Grande dejaron a Travis muy alterado, pues como él señala, la bestia
lo estaba cazando. Y afortunadamente, pensar en estacionarse más cerca de su casa hizo que pudiera salvarse de ser la presa en este espeluznante encuentro con Pie Grande. Seres extraños. Amigos, es un placer para nosotros nuevamente estar con todos ustedes en este podcast que es Seres Extraños. Bienvenidos a este episodio en el cual vamos a estar hablando, como ya escucharon, de Pie Grande, uno de los seres extraños más famosos de todo el mundo. Evidentemente también tiene varias producciones en películas, en series, en distintos lugares de la televisión también, donde se le ha dedicado mucho tiempo a descubrir si es que este ser existe, también documentales, libros y muchas investigaciones. En este caso vamos a abordar el tema de una manera muy interesante, como siempre lo hacemos, así que sean todos ustedes bienvenidos y gracias por su acompañamiento en este podcast. Mi nombre es Fernando Losba. Consuelo Chong, ¿cómo estás en esta tarde? ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Como siempre, es un placer estar compartiendo cámaras y micrófonos con Beto Cravioto, con Fer Losba, pero sobre todo con ustedes que nos reciben a cualquier hora del día, ya sea mañana, tarde, noche, cualquier día de la semana, y que tenemos la oportunidad de estar cerquita de ustedes para platicar de estos temas que mucho se ha hablado, por ejemplo, del Pie Grande, bien dices, Fer, tantas películas, Beto, Sí. series de televisión, pero sobre todo es uno de estos seres que se le llama críptido, que ahorita vamos a explicar en qué consiste el tema de los críptidos. Claro. Bueno, es uno de estos seres de los cuales hay algunas evidencias fotográficas, hay algunos videos, está la famosísima huella gigante que ha sido analizada, hay incluso parte del pelaje de este del animal. pelaje. O sea, se dice que han recuperado, hay investigadores muy serios Claro. que se han dedicado a documentar información, buscar. Hay gente, de verdad hay gente que hasta se les ha hecho documentales y hay programas también en canales serios de televisión que se dedican a buscar al famoso Pie Grande en Estados Unidos. Han colocado equipo. He visto estos documentales, la verdad es que están bien interesantes porque colocan muchas cámaras, equipo muy sensible, fotosensible, para que en el momento que capten, sobre todo en la noche, alguna imagen, algún movimiento, son fotosensibles, se encienden y empiezan a disparar fotografías y video. Entonces, hay mucho que saber, hay mucho que platicar al respecto, pero sobre todo que es uno de esas leyendas urbanas, es uno de esos seres que todavía a la fecha, según investigaciones, no se tiene a bien si de verdad existe o no. ¿Ustedes qué opinan? Porque también hay muchos videos, hay muchas, sobre todo, filmaciones en las cuales pues estos usuarios tienen ahí a Pie Grande y hay fotografías que ya tienen desde hace 50 años. Sí, mucho tiempo. Ya no se sabe si realmente es una criatura, una criatura que realmente exista o es un traje o de qué se trata eso. Pero también se escucha a veces que grita, ¿no? Que grita y que hace sonidos muy raros, sobre todo en la noche, como de apareamiento, como de que no te acerques a mi zona, y es algo que realmente tiene a la gente pues todo el tiempo encantada con este tema, sobre todo pues con la diferente clase de animales de esta clase de pie grandes que existen, porque no nada más están en Canadá, no nada más están en Estados Unidos, sino también e incluso hasta en Asia. Entonces, en el Himalaya. Exactamente. Y aquí en Hidalgo hay una leyenda interesante que tiene que ver con los pie grandes. No leyenda, pero pues un dicho a voces que existe este animal. En Sudamérica, Beto. En Sudamérica también. En Argentina. ¿Cómo crees? En el Amazonas. En Yucatán. En Yucatán también. Ajá, sí, también. Wow. Y con las características de muy 2 similares, metros y todo esto. Muy similares. Muy y ahí similares. estaba platicando con Fer, ¿te acuerdas? chido. Que te decía, Sí, oye, sí. ¿conoces a tal criatura? Ajá. Pues te platico que dicen que surgió de esta forma, pero eso se los vamos a platicar en unos minutitos más. Pero por lo pronto,
les decía que se le considera como críptido. Críptido. ¿Y a qué se refiere esto de la criptozoología? Ok. Es algo bien interesante porque describe y clasifica a aquellos animales o seres ocultos Ujú. o aquellas especies o subespecies que todavía no son descritas por la zoología clásica, Ok. las que son conocidas solo por evidencia circunstancial o cuyas pruebas materiales son insuficientes. Claro. Ok. Y es el caso del pie grande, No está o el clasificado. Bigfoot, o el Sasquatch. No Sasquatch. está, o sea, No está- estas evidencias científicamente Ajá. todavía no son pruebas suficientes como para considerarlo Claro. dentro de la zoología. Zoología que esté Entonces, clasificado y se que les digan, llama críptidos. es una evolución del hombre por esto y esto y esto y esto. Y Ajá. es, ¿no? O una especie animal, se le considera una especie animal porque las evidencias mencionan que bla, 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 y corresponde tanto las huellas como a lo mejor El pelo. el pelaje, como a lo El mejor, ADN. no sé, el ADN Sí. corresponde a lo mismo. Entonces, el resultado es que ya se puede catalogar dentro de la zoología. Y no, por eso se le conoce como críptido, y criptozoología tiene que ver con todas aquellas especies Ok. que todavía no tienen la evidencia suficiente, los materiales o la prueba suficiente para ser consideradas dentro de la zoología. Está muy interesante, Está cool. justo también esa parte de que dices que son seres que no están justamente, que no tienen las pruebas suficientes, ¿no? Ujú, ujú. Porque también es un ser que se le ha catalogado siempre como un ser muy tímido, ¿no? Que se oculta, Sí. que no le Todo el gusta tiempo está ser, estudiando. ah, Más. que Nos está observando. exactamente, que no le Observándonos. gusta ser visto Sí. y demás, e incluso tan es parte de la cultura que ha salido en múltiples series, en Ujú. películas. De hecho, justamente me estaba acordando de la película de Monster Inc., ¿la Sí. recuerdan? Ujú. Donde, bueno, les hacen, digamos, el harakiri, el jefe, Un que es como, castigo. que es como una araña, el jefe, algo así, como Ajá. entre una araña y un pulpo, y que se roban a la niña, ¿no? Y que luego los mandan a una puerta hacia el Himalaya, Ok. y que se encuentran con Con Pie Grande, el justamente. No, pero es el así Yeti. es. Es el Yeti. Es el Yeti. Bueno, Yeti, allá es el se le Yeti, conoce como Yeti. exactamente. Y les dice, bienvenidos al Himalaya, ¿no? Y les Ajá, da les da la helado y no bienvenida. sé qué. Entonces, justamente me estaba acordando de eso, porque pues es una figura que tan está en la cultura, sobre todo norteamericana, porque Ujú. se dice que allá han estado los mayores avistamientos de este tipo de criaturas, que ya incluso lo ponen en este tipo de películas que son para niños, Ujú. y es una cuestión muy, muy interesante y muy cultural ya también. En este caso, yo creo que todos hemos visto, por lo menos una vez en nuestra vida, si hemos tenido la curiosidad, o aunque no, que nos hemos encontrado en las redes sociales algún video donde supuestamente aparece Pie Grande o el Yeti, Últimamente cualquiera, ¿no? ajá. Puede grabarlo. Sí, exactamente. Hay un montón de videos, están las huellas, hay un montón de fotografías supuestas, muchas ya se han desmentido, muchos dicen eso no es cierto, lo alteraron, Ujú. o hicieron tal cosa, o utilizaron el ADN de una zarigüeya, o cosas así, Sí, Ajá. ¿no? sí, sí. Pero el punto aquí es, como en todos los podcasts que hacemos, en no solamente apelar a esas imágenes que ya hay un montón y hay un montón de historias, sino a la lógica también, ¿no? Que ustedes como público puedan, junto con nosotros, tener esa noción de la información para saber si es lógico creer que existe Claro. o no existe, ¿no? Con toda la información que tenemos. Entonces va a estar muy interesante la plática también respecto a eso. Y es que la ciencia realmente lo que necesita son evidencias, es tener un pie grande en un zoológico capturado con esta clasificación tanto psicológica, psicométrica, ADN, Claro. todo eso. Y pues bueno, hay, como hablamos en la cuestión y en el tema de los dragones, un rastro que tiene que ver con la evolución, un rastro que está más cercano a nosotros, que se le conoce como Gigantopithecus, Ajá. o Gigantopithecus, Exacto. ¿no? Que es Giga- tal cual una cadena homínido. perdida, un homínido, un simio, en el cual queda pues perdido dentro de la evolución. O ya Exacto. llegó a O su ya llegó. evolución o a su desarrollo. Ajá, con un Con cerebro, el con una pelaje, con ese grado de adaptabilidad inteligencia, incluso, y pues bueno, es algo que realmente pues tiene a toda la gente
pues con un gran secreto desde hace años que queremos Sí, conocer exactamente. y que pues no realmente Nomás no se da no a se da la conocer. revelación de quién es esta criatura o de dónde viene o Y a lo qué es mejor que es tan come. inteligente que mejor se esconde de los seres humanos porque Es sabe posible. la peligrosidad Claro. que tenemos, ¿no? Así es. También como especie humana, que pues venimos también A destruir. a adueñarnos del planeta y pensar que somos los únicos, los más importantes, y no. Finalmente Exacto. estamos compartiendo un planeta con otros seres vivos, y por qué Ujú. no poder pensar o dar la oportunidad a pensar de que este famoso pie grande también Sí. tiene una inteligencia, digamos, superior, Claro. y que Ujú. esta inteligencia le hace ver que los seres humanos son peligrosos, entonces prefiere estar en su límite, estar en su hábitat, Ujú. y no ingresar al hábitat de un ser tan peligroso como lo Como es es el ser Sí, humano. como lo claro. es el ser humano, ¿no? Es lo que le decíamos con los dragones también, por Ujú. ejemplo, ¿no? Sí, claro. Quizás no sabemos si existen, no estamos seguros, pero en el caso de que existieran, tienen grandes razones para esconderse de nosotros Ujú. también, ¿no? Claro. Sí, porque Claro. somos destructores. Oigan, completamente. hay muchos datos. Bien lo decías hace ratito, Fer, Beto, bien lo decían. Si nos ponemos a buscar en YouTube, hay cientos de videos, Sí. cientos de gente, Ujú. podcast. Bueno, ya no sabíamos ni de dónde, ¿no? Porque hay Sí, sí. muchísimo. Hay Sí. demasiado. Y encuentras videitos muy cortos, encuentras videitos de hace muchos años, Ujú. encuentras fotografías, encuentras gente. Gente Hay Ajá. documentales queriendo muy serios cazarlo. de canales importantes de sí. investigación así profundos, Ujú. que han hecho precisamente este tipo de trabajos audiovisuales con todas estas evidencias. Han ido con la Sí, gente, sí, sí. ¿no? Ujú. A preguntarles, oigan, ¿qué fue lo que pasó? Y hasta ellos dicen, no, pues yo detuve mi coche aquí, de pronto de tal lado del bosque, veo a un ser de tal tamaño, de tal dimensión, se presenta, corre enfrente de mí, bla, bla, bla. O sea, hay ese tipo de investigaciones, hay ese tipo de documentales. Sin embargo, al final, cuando llegan ya, digamos, las conclusiones, pues no pueden llegar a una conclusión científica porque finalmente todo se queda en eso, que la comunidad científica no tiene las pruebas suficientes como para poder incluirlo dentro de la zoología. Bueno, hay uno de los avistamientos, ¿les parece? Empezamos a ver el tema de los avistamientos. Claro que sí. Adelante, por Hay supuesto. uno que se considera como el más destacado, Ok. y fíjense, tuvo lugar en 1894 Ok. en Yalacom River, en Canadá, y ahí, como siempre, unos cazadores aseguran haber visto y hasta dispararon a un ejemplar de Sasquatch, como se le conoce también. Incluso lo fotografiaron a este supuesto animal, y este incidente se menciona como la primera vez que se fotografió a pie grande. Estamos hablando de 1894, ¿no? Ujú. Wow. Estamos hablando del norte de nuestro continente, Ujú. allá en la región occidental de Canadá. Estos cazadores de pieles, estos montañistas, empleados también de una compañía muy importante de la época, ellos afirmaron que después de este incidente tomaron fotografías del cuerpo de este Sasquatch, que enviaron, fíjese, estas O sea, imágenes sí lo mataron. a la compañía donde ellos trabajaban. Aquí se O sea, sí lo mataron. Sí lo menciona, mataron. dicen, Ok. fíjate, ellos dicen que enviaron las fotos a la Sí. compañía, que se cree que era la Hudson Bay Company. Ok. Ujú. Ahora, lo que no se sabe es si le quitaron el pelaje al animal, porque finalmente es una compañía, o era una compañía de pieles. Ahora esto no es Me posible, imagino que, ¿no? pues sí, ¿no? Bueno, No lo manches. que se desconoce es si le quitaron el pelaje a este ser, o si lo conservaron de alguna manera, o si tienen el cuerpo o algo Ajá. así, que no se sabe, ¿no? Ahora se ha visitado el lugar donde guardaban fotografías, y se dice que alguien robó la copia. Wow. O sea, a pesar de que se conservan fotografías, Ujú. a pesar de que también hay declaraciones de gente que dicen que sí existen las fotografías, aunque no se sabe exactamente cuántas fotografías fueron tomadas, dicen que fueron por ahí de más de 5, porque en aquel entonces estamos hablando de que la tecnología fotográfica Ujú. no era lo que tenemos ahora, de que sacas Claro. el celular y al momento, ¿no? Sí, en HD. Es En pues HD. muy rudimentario el asunto. Mm. Tenías que ir a revelarlas, ¿no? Era más complejo. No se sabe nada, no se sabe si fueron destruidas, podrían encontrarse incluso en los archivos de esta misma compañía. ¿Se imaginan ustedes que de pronto a lo mejor no sé qué pasó con la piel, y por ahí hay un abrigo de Sasquatch escondido en un Wow. closet de alguien muy Carísimo y en importante? una subasta, Ay, Carísimo ¿no? qué de feo, París. qué Carísimo de tremendo, y París. qué triste también, ¿no?
Híjole, es que realmente pues estaría súper interesante saber y conocer de no sabemos si es un animal o si realmente trae O es una un sistema de combinación, una lenguaje o qué mezcla. onda, ¿no? Nunca se ha fotografiado, nunca se ha visto dentro de lo que he leído a una familia entera de Sasquatch o de pie grandes. Siempre Mm, vamos a ver un individuo, cierto. uno. No vamos a ver a algún individuo A la hembra, al macho, a la a hembra los o a los hijos. hijos, o que estén viajando, o que estén buscando comida. Siempre Ujú. va a ser uno en específico. Eso significa que es el proveedor y Y por el lo que general sale. el que sale a buscar el alimento, a resguardar y todo esto, ¿no? Pero sí hay ciertas señales, ciertas pruebas de que en cavernas y en cuevas ellos habitan. Hay un video en el cual, pues bueno, se meten estos espeleólogos y empiezan con a hacer todo su marcaje y de pronto, pues bueno, empiezan a escuchar un aullido realmente muy, muy, muy fuerte, Muy espeluznante. muy espeluznante y de varios que están dentro de esta caverna que al parecer pues era una colonia o una manada o Una una familia. familia Ujú. de Sasquatch, esto allá en Vancouver. Tú bien lo decías, en Estados Unidos, y en Vancouver es donde se da mucho esta clase de situaciones, ¿no? Hay algunas teorías conspirativas que dicen que es un experimento, que el gobierno encubre todo esto porque algunos creen que existe el pie grande, pero lo mantienen en secreto, sobre todo Estados Unidos, el gobierno, Claro. ¿no? Que es lo que primero dicen, para evitar el pánico por razones militares. Eso es, pues también tiene que ver, ¿no? Pues sí, Bueno, pudiera ser, no claro. alarmarte, podría Claro. ser. Pero pues ya, por ejemplo, cuando hablamos de otras zonas como el Himalaya, como en el caso que dices En de Sudamérica. En Ujú. Sudamérica, pues sí ya es una situación que dices, e incluso en México, ¿no? Ujú. Con esta clase de homínidos o Entre otros. entre Oigan, otros antes de temas. ir con más, Sí, hemos mencionado mucho la palabra Sasquatch y este nombre de dónde proviene, viene ¿qué justo significa? es una lengua, un idioma justo de unos nativos canadienses. Sí, ok. Ahora, de este grupo de nativos canadienses quedan muy poquitos, quedan menos de 600. Bueno, ellos lo nombran así Sasquatch, que es una Sasquatch. palabra en Alcomelem, a ver Ujú. si lo pronuncié bien, Ujú. una palabra en Halcomelem, Ujú. que es el idioma de estos nativos canadienses, que les digo ya es una población muy escasa, Ujú. y estos grupos originarios de allá estuvieron hablando de una leyenda Sí. durante generaciones. No era una leyenda como tal, porque dicen que son personas que eran nómadas o que son nómadas que viajan en diferentes poblados, de un Ok. poblado a otro, pero lo que sí decían es que un gigante que aparecía y vivía a lo lejos. Entonces, pues este gigante con las mismas características que todos conocemos Ujú. del pie grande, ¿no? Y ellos lo nombran así Sasquatch. Ajá. Ok, buenísimo. Y sobre todo porque están los tótems. Sí, Aparecen claro. los tótems. Ellos tienen, los canadienses tienen esa cultura. Un tótem es un palo en el cual van grabando sus Callado animales, con ajá, animales, sí. sagrados, entre ellos pájaros, entre ellos. Y ven una formación como si fuera un simio. Y Ujú. dicen, bueno, pues, ¿qué es esto? Y Sasquatch, pues de ahí justamente viene. Y después, hombre de las nieves, Yeti, ¿no? Ujú, Que es en Claro. el Himalaya. en el Himalaya. Y pues todo esto que pues ya le ha dado la vuelta al mundo. ¿Han tenido cierto contacto con la gente? Sí, se han tenido cierto Claro. contacto con la gente. Y se sabe que incluso tienen alguna fascinación estos animales, estos seres extraños, por las mujeres. Siguen mucho a las mujeres. Hay muchos casos en los cuales las mujeres se sienten acosadas, Ujú. incluso perseguidas, Observadas. observadas, y pueden escuchar incluso pues, como los pies en la hojarasca Claro. de algo que las está siguiendo. Con un sonido diferente al que pudiese ser de ataque, un sonido como de apareamiento. Entonces tiene esta posibilidad de poder incluso oler las feromonas femeninas, a diferencia de los hombres que sin duda alguna desde 1800 pues, le han cazado, le han puesto cámaras, le han invadido. Pues Ujú. fíjate esta rara circunstancia en la cual pues algunas exploradoras han sentido ese interés de pie grande de Bigfoot por ellas, ¿no? Pues justamente, Consuelo y yo hablábamos de algo similar, de Ajá. unas historias que se han dado en Sudamérica justamente y Ajá. en México. Yo México. tengo justamente una historia Eso está interesante. y para que Sí, Ah, vamos a sigamos darle pie con para este seguir tema. platicando, Sí, porque ajá. tiene mucho que ver con eso de que persiguen
a las mujeres. Sí. O incluso a Y- los hombres. Y también, bueno, pues quizá, Pues ¿verdad? sí, porque tengo una historia para ¿También todos tienes ustedes. una historia? Se las voy a Cuéntala. contar. Está muy Bueno, interesante. empezamos contigo. Claro. Es una historia justamente de Yucatán, en la región de los Petenes, justamente donde surge esta historia. Bueno, los Petenes es un lugar entre Guatemala y México, y en esa región se dice que se encuentra más, y en Yucatán justamente también está esta leyenda. Bueno, resulta que es un ser que le llaman el Cincimito Huarampach. Son dos nombres, Cincimito o Huarampach. Cualquiera de los dos está bien. Resulta que hay una historia muy interesante. Allá se da mucho, o se daba mucho, el oficio del chiclero. Ya saben, es una persona que saca la resina del árbol, Del árbol. para hacer los chicles, ¿no? Sí. Lo que mascamos. Que mascamos. Bueno, resulta que es un muchacho, que era un chiclero, que sale un día a hacer su oficio, va a buscar esos árboles para sacar la resina y hacer los chicles, y un día no regresó. Ok. La gente no estaba muy segura de a dónde había ido, por qué no había regresado, qué había hecho, en fin, no se lo tomaron de mucha importancia. Pasaron los días y ya se empezaron a preocupar, ¿no? Dijeron, ¿dónde No está aparece el muchacho. este muchacho? ¿Dónde Fue a está? hacer su oficio. ¿A dónde fue a encontrar el chicle? Exactamente, ¿a dónde lo fue a hacer? Ahora sí, ¿A dónde fue a hacer el se chicle? aplica, ¿no? Ahora se aplica. Ahora se aplica. Se preocuparon, entonces armaron un grupo de rescate entre ellos, entre la gente, Sí. y fueron a buscarlo. Lo estaban buscando, y se encontraron con una cueva. Ok. Entonces, obviamente se adentraron en la cueva a ver qué había y que encuentran al muchacho. ¿Cómo crees? Entonces el muchacho les dice, vámonos, ¿no? Gracias por rescatarme, vámonos rápido. ya". Gracias por encontrarme. Exacto. Pero así, vámonos. No explicó ni siquiera. Exactamente. Vámonos. Entonces se fueron corriendo. No, que por qué tanta prisa, es que si nos encuentra lo que me atrapó nos va a matar a todos, ¿no? Ok. Y entonces ya se van y ya, ¿no? Lo rescatan. Entonces le preguntan, ¿qué pasó, no? ¿Quién fue el que te secuestró? Ujú. Bueno, pues fue una figura enorme, muy peluda, ¿no? Muy fuerte, muy grande. Y fue la que me secuestró. ¿Y por qué no te mató? Es la pregunta más Ujú. Más lógica, ¿no? lógica. Pues en realidad no me mató, no solo no me mató, sino que me trataba muy bien. Ok. Me llevaba de comer, me mantenía caliente, me trataba bien. ¿Qué te daba de comer? No, pues pura carne cruda, ¿no? Pero es lo que había, ¿no? Ok. ¿Y por qué te trataba bien? Pues al parecer me trataba como un esposo. Ok. Eso es lo que dijo el chico. Me trataba como un esposo. Al parecer, esta Cincimito, esta Ajá. criatura, era una hembra. Ok. Era del sexo femenino y lo trataba como un esposo, e incluso había tratado de aparearse con él. Wow. Esa es la historia que se tiene de esto, y se dice que hay una sola manera de librarse de esta personalidad, de este ser. Ujú. Cuando te lo encuentras, debes de traer un pañuelo rojo, ya sea una playera roja, un paliacate, algo rojo, una tela roja, y tienes que bailar desnudo Ok. o desnuda frente ante este ser. Así este ser se ataca de la risa tanto que se cae. Y como se cae, le es muy difícil levantarse. Pararse por el peso. Y no se puede sentar, no puede permanecerse sentado. Él se cuelga de los árboles para descansar. Entonces ahí es cuando tienes que correr y por tu vida. Cincimito. Salvar tu vida. Exactamente. Esa es Wow. la manera de librarte de Que esta está rara, personalidad. ¿no? Está muy ¿En extraño. qué parte Rara. nos dijiste que Es está? justamente en los Yucatán. Petenes, en Yucatán, en Entonces la todas gente esas del regiones. sur de México ya saben cómo. Exactamente. Traer siempre su buena pañoleta Así es. ¿verdad? Y estar listo tan para roja, estar como- listo para el show. el strip. Como lo de echarse las un buen brujas, baile. ¿no? Que también hay que voltear el boxer y no sé qué tanto.
o los pantalones y sí, todo sí, esto sí. para ahuyentar a una bruja, justamente. Y a los duendes que voltearte la ropa. Voltearte no sé la qué ropa tal, ¿no? también. Esa es la manera de ahuyentar al cincimito. Bueno, de huir, ¿no? De ganar tiempo. Pero De fíjate, hacer ya lo que nos das servía. un rasgo, ¿no? Que son carnívoros y que sí se pueden, pudiesen se aparear. pueden, exactamente, quieren aparearse. Quieren Fíjate que aparearse. tienen que ver Con mucho los seres con humanos. Es algo muy raro. con los Ucumar de Argentina. Vámonos a Argentina, Vámonos hasta porque Argentina. fíjense que hay una investigadora, hay una publicación bien interesante que tiene que ver con lo que dice una investigadora. Ella se llama Elena Bossi, Ok. de la Universidad Nacional de Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en Argentina. Ujú. Si nos está checando gente de Argentina, pues platíquenos, por favor, escríbanos por ahí. Sí, es muy Bueno, grande, fíjense ¿verdad? que es un ser mítico, lo que describe esta investigadora, que le llaman Ucumar. Dicen que es un ser un tanto fantástico que se asemeja a los seres humanos. Es una combinación entre un ser humano y un oso al mismo tiempo, ¿no? Ok. Además, dice que viven justo en cuevas que están ubicadas en medio del bosque. También están en cerros altísimos que están colindando con la frontera con Bolivia. Ok. Bueno, ella tiene un relato, ella dice que se cuenta cómo surge esta especie, ¿no? Cuenta que su madre fue una joven cazadora que se extravió en la selva y que fue atrapada por un oso, dando origen a la raza de los Ucumares, es decir, de la unión de una mujer con un oso, surgen los Ucumares. Ok. Bueno, a este personaje se le describe, es decir, ya a la unión, al bebé, digamos, a esta especie, como un hombre bajo de estatura, con el cuerpo completamente cubierto de pelaje largo, negro, incluida la cara, pero la cara conserva los rasgos humanos. Los ojos son pequeños, pero son muy vivaces, ¿no? Bueno, pues esta investigadora dice que las piernas son como las del oso, los pies poseen, a diferencia de los nuestros, el dedo muy grande y abierto, además que tiene los pies al revés, escúchenlo, de manera que el rastro desorienta a quienes lo siguen, porque como está volteado, Claro. en lugar de ir, viene. Entonces Claro. hay que tener cuidado. Sí, así. Ahora, las huellas han sido encontradas en sitios donde toma agua, donde se acerca a beber agua, ¿no? A veces se pueden escuchar esos extraños gritos en el silencio del bosque. Bueno, la gente le teme a los Ucumares, o la gente le teme al Ucumar. ¿Por qué le temen al Ucumar? Porque aparte de que tiene una fuerza extraordinaria que utiliza para raptar a las mujeres de los poblados cercanos, ¿para qué? Para llevarlas a una cueva para que vivan con él. Se repite un tanto, ¿no? Claro, Esa historia. Sí. Ahora, esto si es macho busca a una mujer, ¿no? Claro. Si es hembra, el Ucumar es hembra, entonces secuestra a hombres jóvenes para formar una pareja. Bueno, se dice en la narrativa de esta investigadora, ella no aclara si los Ucumares se reproducen entre sí, es decir, entre hembra y macho de los mismos Ucumares, o siempre tienen que recurrir a los seres humanos. Bueno, dice que el relato continúa que frecuentemente las mujeres secuestradas regresan a sus hogares luego de algunos años, y los testimonios de las sobrevivientes coinciden en señalar que las llevaron a vivir en una caverna en la cual este hombre oso cerraba con una enorme piedra, y cuando tuvieron hijos, sí las tenían encerradas. Cuando los hijos crecieron, desarrollaron la fuerza heredada del papá, y entonces pudieron hacer a un lado la piedra que obstruía la salida de la gruta, es decir, que tenían a varias mujeres ahí. Los hijos crecieron, los hijos tienen la fuerza suficiente, retiran la piedra que obstruía la salida. En ese momento estas mujeres aprovecharon la oportunidad para escapar, liberándose del encierro al que fueron sometidas. De esta manera los hijos del Ucumar ayudan a huir a sus madres para que puedan regresar a su lugar de origen. Es lo que se cuenta y es lo que dicen allá en estos lugares. Está entre la frontera con Bolivia, y esta es la historia o la leyenda del Ucumar, que presentan algunas diferencias con otros salvajes del planeta, es lo que dicen, debido
a que tiene sus propias características, pero que es un mito muy, muy escuchado por allá, por Argentina y por Ujú. Bolivia. Wow, Entonces qué es prácticamente el mismo mito, El ¿no? mismo Pero en mito, diferente pero en lugar. diferentes lugares, en con diferente diferentes, y va agregando Claro. ciertos puntos a las leyendas. Ajá. Son carnívoros, miden más de 2 metros, Ujú. pelaje denso, Gran fuerza. gran fuerza, y esta, pues, característica de quererse aparear con nosotros, Con los los seres hombres y las humanos, mujeres, sí. imagínate, Súper raro, ¿no? está rarísimo. De Creo verdad, que está es una de las rarísimo. pocas cosas que se menciona justamente de estos seres. Cuando se habla de Pie Grande no se menciona No se mencionan que esas secuestran cosas. mujeres. Exactamente. O Solamente hombres. son, u hombres, Ujú. solamente son los avistamientos como tal. Exacto. No, imagínate que Qué estés susto. acampando y que de pronto, pues sí, Sí, ¿no? Se escuchas ruidos acerca extraños. sigilosamente una Despiertes con hembra. alguien al lado, ¿no? No, y que en tu tienda empieces a ver grandes manos. Qué susto, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es Claro. lo único que te divide? Pues es tela, ¿no? Claro. Y tú puedes pensar, me va a comer, Ajá. pero no de la Pero no manera de la en que manera la en la que pensaría, No como esa clase de No es comida, la amigos. clase de comida. Sus fines son diferentes. Exactamente. Y también hay otro que les voy a platicar. ¿Ustedes han escuchado la palabra maricoxi? Maricoxix. Maricoxis. No, También es no, otra no. especie. Son criaturas grandes que también son parecidas a los simios, que han sido reportadas sobre todo en regiones selváticas de América del Sur. Ujú. Estamos hablando de la Amazonía o del Amazonas. Ujú. También se les considera como críptidos. Ujú. Pero aquí lo que mencionan, que pudiera ser alguna tribu no descubierta, Ujú. sobre todo allá en Amazonas. Ok. Ustedes han escuchado que Sí. hay tribus que viven todavía de la forma muy tradicional Claro. y muy, Sí, muy ancestral salvajes, y muy sí, salvaje. sí, sí. Ah, pues estos maricoxis se dice que son este tipo también de tribus. Hay un investigador muy conocido que se llama Percy Fawcett, Sí. que informó haberse encontrado con un grupo de estos seres salvajes o humanos Extraños. salvajes. Ujú. Esto fue en el año 1914. Bueno, ¿cómo eran? Extremadamente peludos, vivían ya en aldeas, es decir, que tenían una organización social, Ujú. usaban arcos y flechas, es decir, que ellos hacían herramientas, Ok. tenían esa inteligencia para poder hacer herramientas, hablaban con gruñidos, es decir, tenían Ujú. una Sí, especie tiene de lenguaje. comunicación en Como lenguaje. Chewbacca. Wow. Sí, ándale, Mm. vivían al noreste de una tribu, al noreste, y es una tribu que se les conoce como Maxubi. Sí. Ahora, estos maricoxi es agresivo con los seres humanos, sus razones Ok. tendrá. En muchos encuentros atacan a los humanos, nada más los ven y se les van, se Ujú. les van Encima. encima, ¿no? Esos sí son agresivos. Les asusta el ruido de las armas, Ok. ¿no? Claro, De las claro. armas de los seres Sí, humanos. Ahora, ¿cómo son? Pues se les describe como pues sí son altos, como por ahí de un 80 de altura. Sí, Se les considera como homínidos gigantes. sí, sí. También llegan a ser mucho más altos del 1,80, pero son bípedos, físicamente grandes, poderosos, tienen habilidades en las guerras, se saben organizar como Ujú. tipo escaramuza, ¿verdad? Emboscan a la gente, las atacaban con lanzas, arcos, palos o piedras, atacaban en grupo, es decir, ya tenían una Ujú. organización así interesante, Militar. sí, militar, Ujú. y también podían esconderse fácilmente en el bosque sin dejar rastro. ¿En dónde? Estos son en Sudamérica, en América Sudamérica. del Sur, sobre todo en la Amazonia. Ok. Y es una tribu como tal, Ujú. pero tienen características también de simios, son los Entonces, maricoxi. Son como un poco más altos que los seres humanos, Ujú. pero no Wow. mucho, más o De menos. 1,80 un poquito más arriba Ya. también. Ok. Muy fuertes, Sí, sí, sí. inteligencia, se saben organizar, tienen como que su forma de comunicación. Beto está sorprendido. Sí, yo estoy sorprendido porque, digo, lo que yo leo es más como una teoría conspirativa. Ya sabes que hacen un laboratorio y que Ujú. se escapó. Y cuando estás hablando de 1800, de 1900, Este último de de tribus, 1914 es rompe. Percy Fawcett, un Claro. investigador. rompe completamente con todo esto porque hay una hipótesis de esta teoría en la cual se propone que es un experimento genético, Ujú. el pie grande, que el hombre ya ha hecho o los extraterrestres han hecho, pues justamente este experimento secreto realizado por el gobierno, por entidades que sean privadas,
y que justamente su argumento es el desarrollo de técnicas de ingeniería genética en las últimas décadas con la posibilidad de crear criaturas, como tú lo dices, para la guerra, Ajá. fuertes y que sean inteligentes Claro. y adiestrables. Es decir, el único fin que tienen estos pobres criaturas serían atacar a otras culturas, ¿no? Ujú. Atacar a otros en los frentes de batalla, por ejemplo. Hablamos de los androides, que también pues, serían también hechos para la guerra, ¿no? Bueno, el secreto es que la naturaleza sea pues lo idóneo porque sería clandestino de estos experimentos. Explicaré nuevamente la falta de información oficial y la dificultad para poderlos encontrar. Genéticamente Claro. traen esta información de que deben de ser muy sigilosos, deben de ocultarse, pero al momento de que agarren o tengan justamente la instrucción de ataque, lo pudieran hacer. Entonces, los motivos son muchos detrás de la creación de Pie Grande, pues podría ser militar, científico, incluso control social. Y ya cuando estamos hablando que las tribus conviven con ellos, que incluso ellos quieren reproducirse con nosotros por tal vez la decadencia de su especie o tal vez por la caza furtiva que tal vez no conozcamos, ¿no? A ver, pero también el desarrollo que tienen. Sí. ¿Por qué? Porque ya están buscando a otro individuo, ya sea hembra o macho de otra especie, que en este caso pues somos los seres humanos, para hacer una familia, Ajá. para vivir en unión, para tener como una pareja para reproducirse. Sí. Y monógamos a lo mejor. Sí, mira, y aparte tratan bien a la persona, bueno. Pero al ser humano. Pero pero los de Argentina no, eso sí los encierran, las encierran. Bueno, aquí también la leyenda era así, también estaba encerrado un joven en la cueva. Ajá. Sí. Y lo importante es que, digo, ahorita ya con todas las redes sociales ya podemos tener los testimonios, las entrevistas, incluso hasta libros pueden escribir, ¿no? De hecho. Hay un testimonio de algún ex militar que dice que fue empleado del laboratorio secreto y afirma que haber participado en la creación de un pie grande. Los supuestos documentos clasificados han sido presentados como evidencia de la existencia del proyecto de investigación genética relacionado con los primates. Estas similitudes con los críptidos se han comparado con el pie grande, con otras criaturas como el yeti o el chupacabras, que podrían tener también un origen similar, es decir, que son creados en laboratorio. Creados en laboratorio. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, pero igual y ya sabes la teoría de que se escapó. Ajá. O tal vez, se nos escapó, a ver qué pasa, ¿no? Pero de que existen. Ya tocaremos el tema del chupacabras, que también fue interesante. Sí, claro, en algún momento una cortina de una política, pero que pues muchas ovejas y muchas cabras también pues, pagaron con su sangre. Exacto, ¿no? amanecían. Esa es la otra parte también de verlo, ¿no? De verlo. Pensar, es una cortina de humo que usa el gobierno para distraerte. Pero, por ejemplo, en las leyendas que tenemos, en las historias que tenemos de otros lugares, que se han encontrado en prácticamente... Pues no decir en todo el mundo, pero sí en puntos muy específicos del mundo que pudiera decirse que se aborda en general el globo terráqueo, pues ya no parece tan como cortina de humo, ¿no? Ya pudiera parecer que quizás sí sea real. Es correcto. Y yo les tengo aquí un tema también interesante. Vamos antes a dar como un breve recorrido de algunos lugares donde se encuentra una criatura similar, justamente en Australia. Les llaman el Yowie. Es exactamente el mismo ser. ¿En Australia? En Australia, el Yowie. Muy alto, con gran corpulencia, con mucho pelo, prácticamente el mismo ser. En Sudamérica, en 1520, le llamaban el Mapinguari. Se dice que la tripulación de Fernando de Magallanes, un conquistador, justamente fueron los que declararon haber visto este tipo de criaturas gigantes. En Norteamérica, pues ya sabemos que han habido muchos avistamientos en Estados Unidos y en Canadá, de pie grande, en Alaska y en varios puntos en general, donde pues nativos americanos justamente de incluso los años miles después de Cristo han dicho que, tienen ciertos registros de estas criaturas. En Europa también le llaman el hombre peludo, obviamente en su lengua, ¿no? Y en Mongolia en el siglo XIX, Yeren le llamaban justamente a esta criatura. En Asia, en el Himalaya, justamente que compone varios países,
es justamente el Yeti, El Yeti. del que hablábamos, el que sale en Monster Inc. El abominable hombre de las nieves. Exactamente, el abominable hombre de las nieves, que ahí aparece como alguien muy tierno, pero no sabemos en realidad, ¿no? Y llegamos a una parte bien interesante. Los vigilantes es una especie que aparece en el libro de Enoch, que el libro de Enoch es un libro apócrifo, así se le llama porque no es canon, digamos, Reconocido. no es reconocido por la iglesia para estar presente en la Biblia. Pero es un libro que se dice que escribió justamente Enoch, descendiente directo de Adán y Eva, y que fue uno de los pocos que Dios se llevó de la tierra en vida. Fue uno de los pocos porque entre él estuvo nada más Jesucristo, Elías y al parecer Moisés. Enoch escribió un libro de revelaciones antes de que Dios se lo llevara, porque se dice que Dios, en los muchos años que vivió, que se dice que vivió como 900 años, le reveló muchas cosas, ¿no? Muchas cosas del mundo espiritual. El libro de Enoch está increíble, se los recomiendo muchísimo. Próximamente lo subiré en mi canal de los Valibros. Perfecto, ahí vayan al canal. Y los vigilantes es una especie de los que habla justamente Enoch en su libro, que son seres celestiales que han venido a la tierra justamente para vigilar a los seres humanos e incluso muchos de ellos ángeles caídos, ¿no? Seguidores de Lucifer y otros justamente por buscar el placer terrenal, ¿no? Estos seres caídos celestiales, estos vigilantes, tuvieron relación con los seres humanos, con las mujeres específicamente, y se dice que justamente nació una especie que se llamó los Nefilim, que eran gigantes. Entonces, estos gigantes pudieran estar también relacionados con estas especies, que es pie grande, el Yeti, etc, etc. Y del otro lado del charco, digamos, está justamente con los sumerios, en toda esa región, en los años 1800 a.C., y aparecen los Anunnaki, una especie también extrema, de la cual espero poder hablar, que podamos hablar aquí en el podcast. Hay que hacer un podcast de los Anunnaki. Es una historia increíble. Y bueno, estos Anunnaki provenientes del cielo, que incluso se les atribuye el hecho de que ellos hayan ayudado a las grandes civilizaciones a construir las pirámides y todo lo que enseñanzas, todas las enseñanzas, tecnología, estudiar las estrellas, etc. Se dice que los Anunnaki pudieran ser justamente también los vigilantes, que tuvieron relaciones con las mujeres y crearon estos gigantes. ¿Dónde se materializa más en la historia? Con el rey Gilgamesh y su fiel seguidor Enkidu. Enkidu era un ser enorme, salvaje y peludo que vivía en las afueras de la ciudad, justamente creado por los Anunnaki. Mira. Wow. Entonces pudiera ser la misma especie. Pudiera ser. Y esa es la historia, es antigua. Es una de las historias más antiguas y más espectaculares que existen. Donde pudiera ser que hay un Yeti, ¿no? Un pie grande. Fíjate que hemos mencionado al inicio que todavía hasta el momento no hay la certeza ni las pruebas que sean fidedignas como para confirmar la existencia de este tipo de seres, y que aparte de todo sean aceptados ya por la zoología. Sin embargo, pues hay nombre para un mismo ser prácticamente en todo el planeta, un ser muy similar. Estamos hablando de que, por ejemplo, hablamos de los Kumares en Argentina, Maricoxi en Bolivia. Estamos hablando de Bigfoot al norte del continente. Hablamos del Yeti, el Yeti, en el Mikoi, en lengua tibetana, que significa hombre salvaje. Hablamos del Sasquatch. Y así, es decir, o sea, son nombres que se le atribuyen a seres muy similares y muy parecidos prácticamente en muchos lugares del planeta. Entonces ahí dices como que hay una
serie como de incoherencias con el tema de a ver si existen, si los se dice que existen, si los nombran y los nombran desde años, si son mencionados en textos tan antiguos como los ha mencionado Fer. Entonces, ¿por qué no se acepta como tal, o por qué todavía está esa cortina de humo diciendo no, es que la ciencia no los acepta? Y son críptidos. ¿Por qué? Porque no está la certeza de la existencia como tal. Este es por un lado. Y por otro lado, mencionabas algo bien interesante también, Beto, con respecto a los homínidos, que los homínidos son toda ese ramaje de una misma raíz, que es donde surge lo que hoy pues conocemos como, o que diversificó en los orangutanes, en los chimpancés, en los seres humanos. Se dice que todos venimos como de una misma raíz, ¿no? Que fue cuando estos homínidos que vivían antiguamente, hace millones de años, vivían en los árboles, bajan de los árboles, empiezan a desarrollar pues la habilidad con las manos, empiezan a caminar con sus dos pies, ¿verdad? Y se les conoce como los Homo erectus. Entonces, esto les da oportunidad de poder desarrollar su inteligencia, el lenguaje, ya con la posición pues ya parados, ya erectos, las manos, desarrollar habilidades, es decir, que empiezan a desarrollar y a evolucionar, y nos vamos con Charles Darwin y la teoría de la evolución de las especies, que justo nos menciona eso, ¿no? Que las especies van evolucionando debido a la adaptación que tienen al entorno. Imagínense ustedes que de esta ramificación de a lo mejor de una sola especie de homínidos surgen varios. ¿Cómo sería el tema de que de pronto estaba llegando a un desarrollo máximo una especie cuando ya estaba por otra parte del planeta otro y otro? Por ejemplo, estaban por ahí los neandertales, estaban los australopithecus, estaban los cromañones, estaban ya posteriormente, muchos años después, el Homo sapiens, y luego, bueno, nosotros que somos el Homo sapiens sapiens. Así es. Si hace millones de años ocurrió esto, ¿por qué no pensar que quizá en algún momento estas especies pudieron encontrarse, pudieron verse, y que son especies diferentes? ¿Y qué tal si alguna de esas especies pudo haber permanecido como tal hasta nuestros días? Porque los seres humanos, pues digo, mucho, así que digas mucho, no hemos evolucionado. Dicen que una de las razas más evolucionadas del planeta es la raza asiática, porque también empiezan a perder las muelas del juicio. Hay muchas personas, muchos asiáticos que empiezan ya no tener estas muelas. Eso habla de evolución. Es un ser evolucionado, mi querido Fer. Es un ser evolucionado. Eso es lo que dicen los antropólogos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, vemos que seguimos prácticamente igual, los Homo sapiens, físicamente, anatómicamente, seguimos exactamente igual. Dicen que vamos a evolucionar, pero ¿cuántos millones de años faltan para que lleguemos a esa evolución? Sin embargo, hace millones de años que se dio la evolución de todos estos homínidos, como los neandertales, australopithecus, cromañón y demás, pues no fue, digamos, tan corto, o que queremos pensar que no fue no tardó tanto tiempo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Está interesante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y viene al punto justo en el cual dicen que el pie grande, pues, es una manipulación extraterrestre. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros como Homo sapiens sapiens, para perder el pelo, tuvieron que pasar millones de años. La barba y todo esto, para que un ser completamente lleno de pelo... No lo perdimos por completo. No lo perdimos por completo. Hay algunos que todavía les faltan. Entonces, esta evolución como hipótesis es una teoría en la cual, pues, es obviamente un ser grande de origen extraterrestre que llega a la Tierra, pero como producto de un experimento. Ya nos vamos más allá del experimento de los yanquis, de los americanos, de los militares, y están jugando estas razas, los Anunnakis, tal vez, los grises, tal los vez, vigilantes. los vigilantes, para crear al hombre y a la mujer perfecta. Claro. Como este experimento no se adapta perfectamente bien, no tiene las características de un ser humano correctas, ni el coeficiente, ni el lenguaje, pues bueno, simple y sencillamente continúan con más, ¿no? Y ahí se quedan, sí. ahí van poblando el planeta. No sé por qué no fueron destruidos, pero de que hubo una evolución, y lo hemos platicado varias veces.
porque el ser humano es el único ser viviente que ha evolucionado y no, por ejemplo, una lagartija o no, por ejemplo, un cocodrilo, que Claro. son seres que tienen muchísimo más tiempo en la Tierra y que incluso pues triplifican, cuatriplifican la edad del ser humano. Y nosotros en muy poco tiempo esta evolución se ha dado al punto en el cual podemos hablar, podemos hacer muchas cosas, comunicarnos, generar tecnología, ser bélicos y algunas otras criaturas no. Entonces, el pie grande tal cual, Claro. pues bueno, es esta teoría la cual alimenta que la inteligencia del pie grande es capaz de eludir al ser humano durante siglos, podría ser superior a la de cualquier animal conocido. La falta de una evidencia fósil es también importante, la dificultad para poder encontrarlos, ¿no? Se habla de Sí. algunas situaciones, de algunas habilidades que los extraterrestres pudieron haber puesto en pie grande o Sasquatch, o lo como usted le quiera llamar, como por ejemplo casos de telepatía que se pueden comunicar ellos a través de sus grandes cráneos entre ellos. Ok. Eso está chido. Invisibilidad y control mental asociado a otras razas y la habilidad de poder ser de origen extraterrestre pues está latente. Claro. También conocido como el eslabón perdido que todavía la ciencia pues, No lo le ha encuentra. Sí, dado. claro. No le ha dado entre este gran simio, este gran neandertal. Dice por ahí algunos documentales que ya está, este eslabón y que sí es muy similar Se al ser supone humano. que es Lucy, ¿no? Es Lucy. Piensan que La es que Lucy. le llaman Piensan que Lucy. es Bueno, Lucy. que Lucy también es otro tema. Es otro Claro. tema. Es un cráneo Ajá. muy antiguo, Ujú. encontrado, si no me equivoco, en África. Así es. No recuerdo. ¿O dónde fue? En Sí, África, fue en ¿no? África. Pero- Ajá. Fue en Digo, África. por las características Ajá, físicas, fisiológicas. morfológicas de este cráneo, Ujú. se menciona que no es considerada como tan antiguo o tan parecido a los, no sé, a los neandertales, australopithecus y todos los demás. Sí. Es muy parecido y muy similar al ser humano actual o al Homo sapiens Ujú. actual. Sin embargo, no es un Homo sapiens. Así Claro. es. Y siguen las especulaciones. Sí, claro, Siguen las especulaciones, no hay una verdad concreta. Se han encontrado, sí, restos óseos de gigantes, Ujú. pero que realmente no tienen la fisiología humana. Estamos hablando de 2, 3 metros, pero pues no hay como tal un ADN, un comparativo que diga realmente es familiar de los seres humanos, ¿no? Claro. Evidencia científica ya dijimos desde el inicio de este video podcast que no existe. Ambas teorías, la teoría de que es un experimento humano y extraterrestre, pues son gran medida en base a especulaciones y testimonios, y la investigación sobre Claro. el pie grande pues es, independientemente de su origen, un campo complejo y sobre todo muy muy desafiante. La leyenda del pie grande pues es un producto que tiene que ver sobre todo con pues el folclore, sobre todo con la cuestión de que los seres humanos creen en él. Hay mucha evidencia y muchas cámaras, Sí. muchos videos, y ahorita apenas el ser humano empieza, ¿no? Empieza realmente a estudiar quiénes somos, qué somos, y también pueden ser Claro. familiares. Saben ¿no? que hay un número que está interesantísimo. Ustedes se Ujú. imaginan, en estos últimos 50 años nada más, Ujú. ¿cuántos avistamientos se imaginan ustedes? Eso está interesante, ¿verdad? ¿Cuántos se han reportado? A ver, No. da un ¿Cuántos número. me imagino? A ver, de hace 50 años a la fecha, ¿cuántos avistamientos? Avistamientos. O sea, personas que han dicho, Yo yo he visto, a Pie mí me grande. pasó enfrente de mi coche. Chale. Yo me imagino que muchos, unos... A ver, 50 años, ¿uno por año? ¿Dos? ¿Tres por año? ¿Como Unos cuántos 10 más por o año, menos? más o menos, ¿no? Unos 10 Si por son año. 10 unos por año, 500. ¿cuántos serían? 500. 500. Se han reportado más de 10,000 testimonios Wow. de avistamientos de pie grande. Estamos hablando Solamente de pie de pie grande, grande, claro. norte de América, esto según la ¿Solo en revista- Estados Unidos? Solo en la región Ah, del Estados norte de Unidos y América. Sí. Canadá. Estamos hablando del pie grande, ahí se le conoce así, el Bigfoot. Ajá. Según la revista No, Life No manches, Science, 10,000. 10,000. Oye, entonces hace falta más tecnología, hace falta más cámara trampas, hace falta más láseres, hace falta, sin obviamente en el sentido de que se invada su hábitat, pero sí de ser estudiados, Claro. de que la tecnología entre con todas las selvas y de que se empiece a rastrear de una manera científicamente correcta el hábitat de estos animales, su comportamiento y Claro. todo esto, para que de una vez por todas, si no es que ya lo saben,
lo compartan pues con los seres humanos, con la ciencia. ¿Sabes qué hace Y falta? sacarnos de duda. Hay algo muy Otra sencillo, vez. Ajá. que ellos quieran dejarse atrapar y dejarse ver. Pero por eso hay las Ellos cámaras. quieran, porque ve, Imagínate que sí son invisibles, como dices. Ajá, hay, claro, fíjate, claro. hay cámaras, hay gente que se dedica, incluso fíjate, hay personas que incluso se ha ofrecido una recompensa de Sí. 2.1 millones de De dólares por la dólares. captura de un pie grande, la captura. Claro. Y también No, por eso se han hecho falsos. Y ya O se sea, han hecho se han hecho muñecos falsos, y y tal. fíjate Sí. que han hecho también hasta ruedas de prensa, y para decir que ya lo han capturado y demás, y cuando llega toda la gente, Falso. resulta que aquí están las pruebas, y solamente son así como pelaje, Yeso, pelambre y ajá. la huella La famosa, vieja famosa. y de pronto pues el pelaje resulta que ni siquiera es de pie grande, Que es un era de una animal serie. conocido, Que viene de porque exportación el de Taiwán. ADN, exacto. Sí, sí, sí. Había una serie que se llamaba Harry y los Henderson, hace de los Ajá. 90, Mm. y pues justamente era un pie grande, familiar, muy buena onda, Exacto. con un ser humano alto, de 1,90, y pues nos da todas las características de Igualito. un pie grande, igualito. Entonces, Ujú. ahorita con la tecnología nuevamente volvemos a caer que es falso y que es verdadero, ¿no? Entonces ya meterle 2 millones de dólares está chido, está interesante. Es que se implica, pues, meterle tecnología, Ya, es que investigar. urge Hay investigar. libros que han escrito de Yeti, de pie Mm. grande, hay investigadores muy serios Sí. que tienen las huellas. O sea, hay gente que está muy, muy dedicada a la investigación como tal, y sin embargo todavía no llegan a nada. Y en A muchos nada seres extraños. tan así, tan... Claro. Y en muchos Sí. Tan seres real. extraños, nosotros somos el video podcast que de verdad da como coraje a los científicos que no abren la boca y que no dicen realmente qué está sucediendo. Porque a veces ¿no? las cosas son más sencillas de lo que parecen, Es de lo que correcto. realmente parece, porque dices, bueno, ¿por qué si hay tantos testimonios, avistamientos, y hasta tienen sus nombres? Y la gente de los pueblos originarios, la gente de muchos Ujú. lugares los han visto y hablan de ellos. O sea, ¿qué onda con la ciencia? Nada más porque la ciencia Ajá. dice, no, es que faltan pruebas, muchachos. Yo no sé. No podemos todavía no sé qué. aceptarlos Claro. en la zoología. Claro. Bueno, hay un caso, uno de los más recientes, porque estamos hablando de los últimos 50 años, Ok, ¿no? va. Bueno, este es muy reciente, y ahí les va la historia. Resulta que había una pareja muy feliz que estaba viajando en tren por una zona rural de Colorado, Ujú. Ujú. cuando pues ellos se llaman Shannon Parker y Stetson Tyler, estaban por ahí en una vía estrecha en Silverton en busca de ciervos. Cuando no se encontraron un ciervo, se encontraron un movimiento en la ladera de una montaña, y bueno, pues ellos agarran su camarita y sus teléfonos y Ujú. demás, y de pronto se ve una gran criatura bípeda moviéndose a través del paso antes de detenerse y ponerse en cuclillas. Wow. A lo mejor estaba en un momento privado, ¿no? Tal vez. Tal vez. Bueno, ellos dicen, después de salir de Silverton, nos dirigíamos a un lugar llamado Durango. Le pedí a Stetson que me ayudara a buscar ciervos en las montañas. Al pasar junto a las montañas, vio algo que se movía y dijo, creo que es pie grande, ¿no? Así lo publicaron incluso en Facebook. Y Brandon es el nombre que estaba sentado junto a Stetson en el tren. Toma su teléfono y comienza a grabar. De los cientos de personas en el tren, 3 o 4 de nosotros vimos a esta criatura en el video, y dicen que es la escurridiza criatura de pie grande. Hay que buscar el video para Hay que ver si es buscarlo. cierto. Sí, hay que buscarlo. A ver. Pues es a que ver cómo así va. hay muchos, ¿no? Así hay muchos videos y muchas pruebas. Pero. Que vamos a estar poniendo aquí ya para que se suscriban, le den like, compartan y crezcan los videos, porfa, échenle. Bien. Sí, claro. Ayúdenos. También por eso pues apelamos más como a la lógica, ¿no? Damos Así la es. información y demás, porque podemos ver un montón de videos, pero hoy en día ya no se sabe qué es real y qué no es real, Ay, ¿no? sí. Sí, Entonces sí. también es bueno como tener la información y decir, bueno, sí, tiene sentido creer que realmente existe, Es correcto. o no tiene absolutamente nada de sentido y todo lo que están Y diciendo es una continuamos con tontería, nuestras vidas. ¿no? Y no pasa nada. Y no pasa nada, no todos nos lo pueden comentar igual. Pero bueno, en fin, el Pues tema Ya estamos Ya acabando. estamos así está. terminando. Ya estamos así acabando. quedó. Así es. Queremos agradecer a todos ustedes por suscribirse, 215 Aquellos- suscriptores. aquellos que no lo han hecho, Déjenos un suscríbanse, like también. déjenos un like, Compártanos. Comenten. Comenten. qué Queremos tema les leerlos. gustaría también que desarrolláramos, de que les gustaría que habláramos.
pueden comentarnos lo que ustedes quieran. Si estamos locos, también nos lo pueden Adelante. decir. Adelante. Agradecer a toda la gente que se suscribe, que da like, activen la campanita y pues vamos a estar muy, muy, muy en contacto con todos ustedes. Si tienen alguna historia que nos quieran contar, por favor, compártanoslas a seresextranospodcast@gmail.com. Extranos con N, no con ñ, porque la ñ no se puede en el correo. En el teclado. Seresextranospodcast@gmail.com. La historia que ustedes quieran, la extensión que ustedes quieran, no importa. Ahí nos la pueden hacer llegar. Compártanos, por favor, y como siempre, muchas gracias, ha sido un placer poder Gracias. estar compartiendo con ustedes. Beto Cravioto. Fernando Losba. Consuelo Chong. Y nos escuchamos en la próxima de... Preproducción, producción y voces. Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Losba.